¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes un buen día. Como adventista del séptimo día y con la certeza de que el pueblo de Dios tiene que predicar una verdad presente, la cual está siendo ignorada, alabo y doy gracias a Dios por darme ánimos de poder compartir este mensaje a través de esta red social con todas aquellas personas que necesitan saber y conocer la verdad de Dios a través de su sagrado libro, la Santa Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 20, dice lo siguiente: Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué digo esto? Hace poco un señor lo teníamos agregado en un grupo donde compartimos la palabra de Dios y la palabra profética. Y se retiró, me di cuenta que ha salido. Entonces, como administrador del grupo, me tomé el atrevimiento de decirle: ¿qué te pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le disgustó? Dijo: me opongo rotundamente a esa señora Elena de Guay. Rotundamente me opongo. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Cada cual es libre de pensar como quiera y como mejor le parezca. El problema es que, como acabo de leer, dice la palabra de Dios: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creo firmemente que la mensajera del Señor ha sido la profeta que Dios ha levantado en tiempos modernos para darnos claridad de las cosas que estamos viviendo y para dar un sentido más claro a la santa palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:10 lo siguiente: Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dicho esto, nosotros como pueblo de Dios, a través de la palabra y el estudio de ella, Dios nos ha revelado o nos ha mostrado una verdad sagrada, una verdad presente, la cual poco énfasis se hace en ella. Y es la realidad de un santuario celestial en el cielo, donde Cristo Jesús ministra en ese lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hace allí? Interceder por todos nosotros ante el trono de la gracia del Padre Celestial para perdón de nuestros pecados. Claro está, cuando nos humillamos y confesamos nuestros pecados en oración a Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote, mi intercesor. Por eso, sabiendo esta preciosa verdad y que poco énfasis se hace en ella, pues doy gracias a Dios por permitirme compartir a través de este medio esta preciosa verdad, de que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Hay un poder religioso en la tierra que profesa ser representante de Cristo acá en la tierra y lo que hace es pisotear los santos preceptos de Dios. Se ha atribuido una potestad que solo le pertenece a Dios y a Cristo Jesús, porque es el único medio por el cual podemos ser salvos. No hay ningún otro medio de salvación sino Cristo Jesús. Entonces dice aquí: conscientes de las realidades celestiales. Es sobre la perspectiva del santuario celestial. ¿Y qué hace Cristo Jesús
allí en ese lugar por ti y por mí. Entonces, para mí es un gran privilegio servir a Dios como instrumento suyo para poder compartir esta gran verdad. Una preciosa verdad de que estamos en juicio, estamos en periodo de prueba y la mayoría de las religiones profesan paz, prosperidad, gozo y bienestar, y se nos olvida que sin santidad nadie verá al Señor. Descubrir el don de profecía titula este tema. Uno de los temas más significativos de las Escrituras es el santuario. Desde una perspectiva histórica, se extiende desde los primeros altares de los patriarcas hasta el tabernáculo mosaico y el templo de Jerusalén, alcanzando su punto culminante en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Desde una perspectiva teológica, es el lugar donde habita Dios, Éxodo 25:8, Isaías 6:1, Apocalipsis 11:19, donde se encuentra su ley, Éxodo 25:16, Éxodo 31:18 y Apocalipsis 11:19, y donde la salvación queda a disposición de todos los seres humanos, Hebreos 4:14 al 16 y Primera de Juan 2:1 y 2. No es de extrañar que los primeros adventistas hayan visto el santuario como un factor integrador fundamental de su sistema doctrinal. Elena de White habla del santuario y dice lo siguiente: el santuario terrenal y sus rituales como una profecía compacta del Evangelio, y del santuario celestial y su ministerio dice: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor del ser humano y el fundamento de nuestra fe. Pero Satanás detesta estas grandes verdades e inventa innumerables medios de distraer nuestra mente de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. O sea, nos distrae de las cosas eternas. Nos está distrayendo de la gran verdad del santuario celestial y de la terminación de la obra redentora a través de Cristo Jesús por nuestra salvación. Y nos ha enredado con las cosas de este mundo, que parecen muy agradables, pero al final nos llevan a una pérdida total. Por ello, nada debería apartar nuestros ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, y de su glorioso ministerio sacerdotal en nuestro favor. Es importante tomar atenta nota de los textos que les estoy relatando, para que no se queden con lo que este servidor les dice, sino que escudriñen sus propias Biblias. La Biblia no es un lujo. La Biblia es la guía espiritual para todo ser humano, y más aún aquellos que profesan creer en Cristo Jesús y que tienen la certeza y la fe y la seguridad de que es palabra de Dios. La naturaleza del santuario. Muchos cristianos tienen dificultad para concebir la existencia de un santuario celestial. Para ellos, el cielo es solo la dimensión espiritual e inmaterial imaginada por los filósofos griegos. Por el contrario, la Biblia habla de un cielo real, con una ciudad real en la cual se encuentra el santuario, templo glorioso de Dios. El libro de Hebreos se refiere a esa entidad como el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, Hebreos 8:2. Y el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Hebreos 9:11. Elena de White explica que Dios no solo presentó a Moisés una perspectiva del santuario celestial en sí, sino también le dio un modelo,
una representación en miniatura del templo celestial como modelo para el santuario terrenal. En el libro del Evangelismo, página 164, la mensajera del Señor dice que el fundamento de nuestra fe es la verdadera comprensión del ministerio del santuario. Cuando comprendemos el ministerio del santuario terrenal, comprenderemos más claramente qué está haciendo Cristo Jesús por nuestra salvación y por nuestra total redención en el cielo, como nuestro abogado defensor, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro divino intercesor. Éxodo 25, 9 y 40 habla sobre estos aspectos del santuario. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue enseñado. Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, y Juan afirma que lo vio en el cielo. Elena de White poseía una clara comprensión del santuario celestial como el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Por ello, afirmó sistemáticamente que, así como el santuario terrenal tenía dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay dos lugares santos en el santuario celestial. Debemos comprender esta preciosa verdad del santuario celestial y entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Cristo Jesús en este momento está en el lugar santísimo. ¿Y qué hace? Haciendo expiación por nuestros pecados confesados. Así como Él está haciendo expiación para quitar la contaminación del lugar santísimo, también debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra de perfección de nuestro carácter aquí en la tierra, en cada ser humano, que nuestra mente sea limpiada y purificada para alcanzar el ideal que Dios desea para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Efesios dice, ocupaos de vuestra salvación. Y cuando yo tengo la certeza de que es el único medio para alcanzar vida eterna, confieso mis pecados a Cristo Jesús, y Él con su sangre preciosa me limpia y me purifica y me transforma a imagen y semejanza suya. Pero ¿quién hace esa obra aquí en la tierra? El Espíritu Santo de Dios, su representante, el representante legal del Padre Celestial. El ministerio del santuario. La epístola a los Hebreos afirma que Cristo comenzó su sacerdocio ofreciéndose como sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Eso lo encontramos en Hebreos 8:1 al 5 y 9:11 al 28. Después de haber completado un sacrificio perfecto, ascendió al cielo para ser sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1, Zacarías 6:13. Cristo, nuestro mediador y abogado, intercede en nuestro favor por los méritos de su propia sangre. Su ministerio sacerdotal es tan significativo que, en palabras de Elena de White, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Pero, con el fin de los 2300 años proféticos de Daniel 8:14, en 1844, Cristo comenzó el juicio investigador. Vamos a leer, a ver qué nos dice Daniel 7:9 al 14. A ver qué nos dice el libro sagrado. Daniel 7:9 al 14. Daniel capítulo 7, 9 al 14. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve,
y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba. Bueno, esto es otro asunto, pero dejémoslo ahí. Dice, se fueron puestos tronos y los libros fueron abiertos. El versículo 14 dice, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta la anciana de días, y le hicieron llegar delante de él. Aquí está narrando el profeta Daniel lo que ha sucedido en el transcurso de las edades pasadas. Cristo Jesús en 1844, el 22 de octubre, está pasando del lugar santo al lugar santísimo para empezar la terminación de la obra redentora por el ser humano, por la raza caída. Y manifiesta allí que fueron puestos tronos y los libros fueron abiertos. O sea, para hacer una investigación, el enjuiciamiento por cada uno de nosotros, para hacer una investigación, para que el nombre de Dios sea vindicado. Daniel 8, 9 al 14 dice lo siguiente. 8, 9 al 14 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso. E hizo cuanto quiso. Hizo cuanto quiso y prosperó. Y había un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Aquí está hablando del poder que se ha hecho grandes prerrogativas, usurpando el plan de redención de Cristo Jesús, llamándose sacerdotes y otorgando indulgencias, y creyendo ser Dios, otorga perdón de pecados, y usurpando el maravilloso plan de redención a través del sacerdocio celestial. Y este personaje o este poder ha hecho usurpación de esas prerrogativas que solo le pertenecen a nuestro Padre Celestial. Entonces está diciendo aquí que hasta cuándo durará todo esto. Dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A eso está hablando aquí. Por eso dice la palabra de Dios que estamos en una investigación. Cuando fueron puestos los tronos y los libros fueron abiertos, está haciendo Dios una investigación. Y aquellos que hayan sido fieles y leales a Dios, a Cristo Jesús, y lo hayan aceptado como su Salvador, como su mediador, como su sumo sacerdote, como su abogado defensor, recibirán el sello
del Dios del cielo, del Dios viviente. Por eso es importante tener en cuenta los principios que gobiernan el reino del cielo, porque esos mismos principios tienen que gobernar aquí en la tierra a todo el que se dice ser profeso seguidor de Cristo Jesús. Y estoy hablando de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, 1 al 17, incluyendo el día sábado. El Señor dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Es el único día bendecido y santificado por el Dios creador del cielo y de la tierra desde la creación del mundo. Bueno, a través de Daniel 7, 9 al 14 y 8, 9 al 14, anunciado en Apocalipsis 14, 7, o sea, el mensaje de los 3 ángeles, la hora del juicio ha llegado. Al describir la implementación de ese juicio, Daniel 7 menciona que fueron puestos tronos, versículo 9. El trono móvil de Dios tenía ruedas de fuego ardiente, versículo 9, y el Hijo del Hombre, Cristo, fue hasta el anciano de días, Dios el Padre. Versículo 13. Elena de White describe ese evento de la siguiente manera: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Daniel 7, 21 al 27. Explica que el juicio se produce al mismo tiempo contra el cuerno que persiguió a los santos y en favor de los santos del Altísimo. Aquí, cuando habla de esta persecución, está hablando de la Edad Media, de la mal llamada Santa Inquisición. Hay un poder que desde el año 538 ha hecho todo lo posible por perseguir a aquellos que quieren vivir en obediencia y en lealtad al Dios verdadero, sirviendo y siguiendo lo que dice en su santa palabra y obedeciendo sus santos preceptos, la santa ley de Dios. Y vamos todavía a ver cosas peores, y de la única manera que podemos estar guardados y protegidos es cuando estamos al amparo del Altísimo. El Salmo 91 es claro cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo estando en comunión con las potestades celestiales, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ellos guardarán a aquellos fieles y leales a la palabra de Dios y a Cristo Jesús. El significado del santuario. Algunos cristianos fragmentan la historia sagrada en varias dispensaciones, cada una con un mensaje diferente de los demás, pero en lugar de mencionar diferentes evangelios, la Biblia habla de un solo evangelio, el evangelio eterno. Lo encontramos en Apocalipsis 14:6, y nos advierte que no aceptemos un evangelio diferente. Gálatas 6, 1 al 9. El evangelio eterno fluye a través del motivo del santuario, integrando el plan de salvación en un todo revelado. Elena de White explicó que el santuario y sus solemnes servicios estaban rodeados místicamente de las grandes verdades que se revelarían a través de generaciones sucesivas. Por ello, en la experiencia adventista posterior a 1844, el estudio del santuario reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso.
A mí me encantan estos temas proféticos y por eso me gozo hablando de ellos y compartiéndolos con aquellas personas que no los conocen, porque la verdad es un gran privilegio gozarse uno de las grandes verdades que Dios ha dejado en su santa palabra, y más aún estas verdades presentes, que es como es el juicio investigador a través de la obra redentora de Cristo Jesús en el lugar santísimo, obrando como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro supremo. Dice aquí, una visión clara del santuario celestial nos ayuda a comprender mejor la obra de Cristo por mi salvación y por la tuya también, claro está, si lo aceptas como tu Redentor, tu Salvador, y que Él murió en la cruz para darte redención, justificación y esperanza de vida eterna en su nombre. Pero recuerda que dice su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no sino ningún otro, sino los que están enmarcados en Éxodo 20, 1 al 17. Una visión clara del santuario celestial nos ayuda a comprender mejor la obra de Cristo por nuestra salvación. Revela no solo que en el pasado Él murió por nuestros pecados y en el futuro regresará para liberarnos de este mundo pecaminoso, sino también que en el presente nos ayuda a vencer el pecado. Por ello, Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el salmista añade, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Salmo 27:4. Todos nosotros tenemos que habitar por fe en el santuario, templo celestial de Dios, hasta el día glorioso en que lo adoremos en su templo. Apocalipsis 7 y 15. Mis apreciados oyentes, esto es una gran realidad y tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. La salvación es por gracia, pero también es cierto que tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar los grandes ideales que Dios tiene para con nosotros. Y esto es una profecía cumplida. No hay ningún otro medio de salvación sino a través de Cristo Jesús. Y para poder entender y comprender la magnitud del maravilloso plan de redención trazado por el Padre Celestial, es necesario comprender el ministerio del santuario, el cual solo lo tiene y lo predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un pueblo profético, con un mensaje profético, con una verdad presente. No hay ninguna otra iglesia que hable de este ministerio porque lo pasan por alto. Por eso les recomiendo, en el amor del Señor, les animo a leer la palabra de Dios, a leer el libro de Éxodo, capítulo 25 al capítulo 40, y el libro de Levíticos, capítulo 16 en adelante, y el libro de Hebreos 8, 9 y capítulo 7, y el libro de Daniel 7 y 8, para poder comprender esta preciosa verdad. Mis apreciados amigos, hermanos, recordemos, voy a compartir un precioso texto ya para terminar, que me llena de gran emoción y de gran satisfacción, porque Dios promete que a los que comparten la verdad recibirán recompensa. Dice la palabra de Dios, 12:2 del libro de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el más maravilloso de todos, el que más
me anima a seguir adelante en este hermoso caminar en Cristo Jesús. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y te bendiga a ti y a mí y nos conceda su bendición. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga y recuerda, busca a Cristo. Ven a Él sin tardar. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Un abrazo.